Hermanos, buenas noches, buenas tardes, sean bienvenidos una vez más aquí pues a la iglesia para congregarnos, ¿verdad? A venir a alabar, a darle la gloria y la honra al Señor. A los que nos ven también, bienvenidos sean. Un cordial saludo de parte de su servidor y nuestro pastor José Vázquez. Y vamos a empezar nuestro servicio del día de hoy, miércoles 24 de marzo. Señores, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por este maravilloso día, Señor, que nos has dado. Gracias por la vida, por el día de trabajo, los que trabajamos, Señor, los que estuvimos en casa también. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por darnos este precioso momento de venir, Padre, a aprender más de tu palabra, a alabarte, a glorificarte, a darte toda la gloria y la honra, Padre. Así pues, Padre, vamos a empezar este servicio poniéndolo en tus manos, que seas tú, tu Espíritu Santo, quien dirija este servicio, las alabanzas, los himnos, los cantos, Padre, el estudio bíblico que nos trae nuestro hermano Frank, las oraciones, Padre, todo está en tus manos. Perdona nuestras ofensas, Padre, ayúdanos en el día vivir cada día, Señor. Así pues, Padre, ponemos este servicio en tus manos y en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pies. Sean bienvenidos, hermana Teresita, Emanuel, Emma, un gusto de verlos. Vamos a ponernos de pies y vamos a cantar el primer himno, Santo, Santo, Santo.
santo, la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén, hermanos. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Abran la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 11, del 1 al 11 va a ser la lectura bíblica. Me dan una amén, hermanos, cuando estén listos. Primera de Reyes, del capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 11 el versículo. La palabra de Dios dice: pero el rey Salomón amó, además de hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti reino y lo entregaré a tu siervo. Amén, hermanos, la palabra del Señor. A continuación, hermanos, vamos a tener un especial con nuestra hermana Joana. Damos la bienvenida. El Señor les bendiga, hermanos. Es hermoso estar una vez más en la presencia de Dios para alabar y bendecir su nombre. Bienvenida, Teresita, con los niños, que Dios les bendiga. Voy a entonar una alabanza muy viejita, pero con un gran mensaje. Me acuerdo que cuando yo estaba más pequeña, mi mamá siempre ponía los himnos de estos hermanos, y yo decía: ay, que no me gustan, que son bien aburridas. Pero claro, uno cuando está pequeñito no entiende a veces lo que dice, pero ya uno cuando llega a una edad madura, adulta, entiende el mensaje y uno se pone a meditar, y es una realidad lo que hay himnos que hablan un mensaje tan bonito que lo edifican a uno. Y habla sobre la esperanza que tenemos en Cristo Jesús como cristianos, que dice que nosotros el día que muramos no vamos a morir, sino que vamos a dormir. Qué bonito, ¿verdad? La alabanza se titula Cuando muera yo. Las campanas
palabras suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, no hay nada que temer, su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso le traslade a los cielos a vivir en su mansión. Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Amén. Para honra y gloria de Dios. Hermana, su cubre. Gracias, hermana Joana. Bien bonito himno. ¿Verdad, hermanos? Tenemos esa esperanza bendita que dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Que se presentaba que muchos lloraban y no tenían esa esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad, hermanos? Gracias, hermana Joana, una vez más. Ahora vamos a invitar a nuestro hermano Frank, que nos trae el estudio. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Abran sus Biblias, vamos a entrar en lo que es la meditación de esta noche. Este atardecer ya está oscureciendo un poco más tarde, ¿verdad? Por el cambio. ¿Está oscureciendo más temprano
¿O está oscureciendo más tarde? Más tarde está oscureciendo. Sí. Son las 7 y a veces pareciera que fueran las 6. Abran sus Biblias en Primera de Reyes. Vamos a estar entrando en lo que es una exhortación más que una enseñanza. Y vamos a estar estudiando lo que es algo que todos podemos padecer, ¿verdad? Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado el confiarse mucho en las cosas y han pagado el precio por confiarse muchas veces en ciertas situaciones de la vida. Y bueno, pues creo que eso es lo que vamos a ver hoy acerca de cuando nos confiamos mucho en nuestra propia manera de ver y de hacer y de pensar. En Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, el capítulo 11, vamos a estar meditando ahí. Y antes de que comencemos la palabra y el estudio, vamos a orarle al Señor para que Él nos ayude a poder entender la palabra que tiene para con nuestros corazones. Espero, hermanos, de que estos estudios no solo sean buenos, sino de que los apliquemos. Créame que lo que menos uno quiere es que le digan, oh, un buen estudio o un buen esto, sino de que la palabra sea la que los edifique a cada uno de ustedes y que la pongan en práctica. Entonces, permíteme. Entonces, pues ese es el punto, hermanos, que la palabra sea la que nos ayude. En realidad es que a nosotros no nos importa si los estudios son buenos y que solo se queden en ese concepto, sino que es que se lleve a la práctica. Y vamos a pedirle al Señor para que Él nos ayude a poder entender su palabra. Oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno que estás en el cielo, venimos ante tu presencia, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo. Primeramente, Señor, dándote gracias por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy, hasta esta noche. Padre, venimos siempre en ese nombre que tú nos has dado, a pedirte perdón, a reconocer, Señor, nuestras faltas y a pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies, Padre. En estos momentos, Señor, venimos buscando del consejo de tu palabra, que sea tu palabra la que nos edifique. Ayúdanos a meditar profundamente en ella, Señor, y no tomar la palabra tuya y el consejo tuyo solo como algo bueno, sino de que sea, aparte de que es bueno, que sea práctico en nuestras vidas, que nos exhorte tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, para que podamos ser unos mejores hijos que te honren con la vida. En el nombre de nuestro Señor Padre eterno, te pedimos estas cosas y nos encomendamos y ábrenos el entendimiento para tu palabra. Amén. Primera de Reyes, hermano, ya lo acabamos de leer. Hemos estado llevando siempre tipos de estudio, hemos traído nuestros tipos de estudios en los cuales nos hemos encontrado una exhortación, y eso es lo que es. La palabra es exhortar, meditar. La palabra es directa, la palabra es la que nos ayuda, el mecanismo que nos lleva a seguir siempre, a corregirnos, a instruirnos, a poder ser mejores hijos, a buscar y a honrar con nuestras vidas en quien hemos creído. Eso es lo que es la palabra, ese es el propósito de la palabra. La palabra tiene dos cosas: revela a Dios, número uno, revela lo que es Dios, y número dos, ayuda al hombre, prepara al hombre para lo que Dios tiene para con él. Pero es necesario que primero se revele Dios por medio de la palabra. Entonces el propósito está ahí: revelar a Dios, revelar su carácter y dar al hombre, formar al hombre para toda buena obra. Y eso es lo que es. Al que está en Cristo, para eso es. Al impío lo va a juzgar, porque está todavía bajo la ley. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, la autoconfianza, hermanos, es algo muy dañino. Y ese concepto es peligroso, y es lo que muchos creyentes viven en estos tiempos. Muchos creyentes se creen que tienen todo bajo control. Y una de las cosas, hermanos, que a mí me llama la atención es en el aspecto de ser más diligente con la iglesia.
Muchas veces hemos escuchado conceptos que muchos creyentes dicen, oh, no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios. ¿Han escuchado eso todo el tiempo? O muchas veces, oh, no necesito ir a la iglesia para tener una buena relación. Otros dicen, oh, en el aspecto monetario de ayudar a la iglesia para las necesidades. Muchos dicen, no necesito dar en la iglesia, puedo dar en otros lados. La realidad de las cosas, hermanos, es que tapamos un hoyo y tapamos uno y abrimos otro. Y salimos, hermanos, con unos pensamientos tan tontos y la confianza que tenemos viene sobre nosotros. Y creemos, hermanos, que nunca el diablo nos va a atacar. Y creemos que somos hombres fuertes para con el diablo. Y la palabra dice que no somos nada para contra el enemigo. No nos comparamos contra el diablo. Y esa autoconfianza es lo que muchos creyentes, por lo que ellos tienen y viven, es como su vida se refleja. Por eso hay muchos creyentes que han caído, muchos creyentes que se han desapartado. ¿Por qué? Porque en un tiempo confiaron en ellos mismos y dejaron de hacer las cosas que la Biblia y la palabra de Dios exhorta a cada creyente por sus propios pensamientos. El salmista, hermano, Salomón es un claro ejemplo de lo que es. Cuando hablamos de Salomón, hablamos de ¿qué es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de Salomón? Hablamos de la sabiduría, ¿no? Hablamos que Salomón fue el hombre más rico y sabio. Todos los proverbios fueron escritos ¿por quién? Por Salomón, y son proverbios preciosos. Proverbios en los cuales, pone al hombre en sus cualidades y en sus caminos sin Dios y al hombre con Dios. Aquel hombre que está bajo la sombra de Dios, bajo la guianza de Dios, bajo el temor de Dios, es un hombre que va siempre prosperando y sus caminos son correctos, dice Salomón, ¿sí o no? Pero los hombres insensatos, los hombres que no toman en consideración a Dios, son hombres impíos, hombres que todo les va mal. Los proverbios son preciosos y cuando hablamos de Salomón hablamos de eso, hablamos de un rey recto, hablamos de un hombre sabio, de cómo lidiar y cómo ver las cosas. Hablamos de su sabiduría, de su grandeza como rey, como gobernador. Pero en esta parte, hermanos, en ese capítulo 11, abran sus Biblias en primer libro de Reyes, capítulo 11, el versículo 1, vemos una parte muy oscura y que eclipsa, hermanos, que es eclipsada la vida de Salomón por una nube oscura de situaciones que Salomón hizo y que lo llevó a unos grandes problemas. Grandes problemas, ¿con quién? Con Dios. Y ese es el problema, hermanos, que muchas veces el creyente no se da cuenta. Cuando vivimos y cuando actuamos mal y cuando nos apartamos de Dios, las consecuencias son terrenales. Pero los problemas, hermanos, son con Dios. El hijo, hermanos, que desobedece a Dios, los problemas los tiene con Dios. Y las consecuencias son las terrenales, que Dios no nos va a librar. La gloria de su piedad que Salomón, hermanos, mostraba, queda ahora oscurecida por una apostasía contra el verdadero Dios. Imagínense Salomón hablando cuando es tomado y es dado el reino de Israel. Un hombre del cual venía de un padre temeroso de Dios. Un hombre que se le conoce a su padre como el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y de esa rama, de esa índole, de esa familia viene Salomón. Y si en algo podemos entender, ver, hermanos, es que no importa las edades, porque aquí vamos a ver a qué tiempo Salomón cayó. No importa las edades o qué tanto tiempo estemos en la fe, hermano, todos podemos desapartarnos del camino de Dios. Puede ser un joven, puede ser a edad media, puede ser a una edad vieja. De acuerdo como nosotros vivamos y estemos, hermano, podemos caer. Por eso, hermanos, hay creyentes que han pasado en el evangelio, en el camino del Señor, y a una edad tan vieja han venido a caer. Han perdido su testimonio y hemos visto eso. Hace poco en las noticias nosotros
Yo tenía a un apologeta que era defensor de la palabra de Dios y era un hombre muy famoso a nivel mundial. Este hombre, hermanos, estaba de una edad de unos 70, 75 años. Y ese hombre en los estadios donde se presentaba, en las arenas donde se presentaba, defendía la fe cristiana por sobre todas las otras religiones. Y dialogaba y era defensor, era un apologeta. Precioso cómo el hombre se expresaba. Pero cuando él murió, falleció hace como 3 años, se destapó, como se pudiera decir, una caja de Pandora de una vida que estaba viviendo contraria a lo que se predicaba. A una edad de 70 y algo de años, este hombre hacía cosas que la Biblia condena como pecados. Y les vuelvo a decir, no, todos estamos expuestos a caer en pecado. Por eso la autoconfianza, hermanos, y el saber de que todo lo tenemos bajo control, hermanos, es lo más malo que un creyente puede actuar o puede decir. Lo que a Salomón le ocurrió a muchos santos les ha pasado. Que se han alejado de Dios, hermano, y Dios ha tenido que intervenir en sus vidas y en sus pecados. Y no solo eso, sino de que sus acciones les ha traído trágicas consecuencias. A Salomón, de acuerdo a lo que pasa, el reino se es dividido. Vamos a entrar en la base de lo que es el estudio de acuerdo a este capítulo que va a ilustrar la base para que podamos sostener y entender el mensaje. En 1 Corintios, hermanos, váyanse a 1 Corintios. El capítulo 10, el apóstol Pablo está hablándole a los israelitas, está hablando a la iglesia en Corinto, de lo que pasaron el pueblo de Israel. Y que en el transcurso, hermanos, del camino, padecieron y muchos murieron. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque en el transcurso tomaron una actitud en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios les había mandado al pueblo de Israel. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice esto. Bajo este pasaje vamos a fundamentar lo que es el estudio de hoy. Y dice la palabra, dice así: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Dice, vuelvo a repetir, así que el que piensa estar firme, aquel que se cree que está firme en su pensamiento y que no necesita, y que se cree estar en ese estado, mire que no caiga. Vamos acuérdense de ese versículo. Segunda de Pedro 3:17 dice esto. El apóstol Pedro dice esto en la segunda carta de Pedro, el 3:17 dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estar en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Muchas veces, hermanos, vuelvo a repetir, y el punto de este estudio es la autoconfianza. Creer que todo lo tenemos bajo control. Creer, hermanos, que todos nosotros lo estamos haciendo correctamente y dejamos lo más importante, que es Dios, que lidere, que guíe nuestras vidas. Por eso Pedro dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estar en guardia, listos, no sea que arrastrados por el error de los hombres, dice, ¿no? ¿De qué hombres? De aquellos de afuera. Libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Y Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe, nos haga cautivo por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo.
Hermanos, el primer versículo, regresando a lo que es Salomón y entendiendo lo que es lo que dice Corintios 10, el capítulo 10, versículo 12, vamos a entrar lo que es la confianza, ¿no? Lo que es desapartarnos y dejar de ver lo que Dios ya estipuló. Porque muchas veces, hermanos, por cubrir una cosa, por cubrirnos en algo que creemos que estamos bien, violamos otro precepto que Dios ya nos dio. Yo dije, y hasta el día de hoy lo vuelvo a repetir, puede ser que me escuche como un cassette quebrado, roto, dañado. Pero si una cosa podemos decir es que este virus ha mostrado muchas cosas, ¿sí o no? Ha mostrado muchas cosas, y no solo a nivel humano, hermano, no solo a nivel del mundo, pero a nivel también de la fe cristiana. Ha mostrado mucho. Y a veces no nos gusta que nos digan las cosas, ¿no? Pero la realidad son esas. La realidad son esas. Por eso es muy fácil decir, amo al Señor cuando todo va bien. ¿Pero por qué, hermanos? Porque muchas veces dejamos de ver lo que la palabra, y dejamos de ver a Dios. Ese es el problema. Salomón dejó de ver a Dios. Salomón, hermanos, se guió por él mismo. Salomón se guió por sus deseos, y eso le trajo unas consecuencias grandes. El primer versículo habla, y vámonos a lo que es la exhortación, lo que es el pasaje. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Heteas. El primer paso, lo primero que vemos acá es muchas, ¿no? Amó muchas, dice. Y la causa que llevó al rey Salomón a apartarse de Dios es que se dio a muchas mujeres. El problema de Salomón, hermano, no era una mujer, no era X mujer, sino de que el hombre comenzó a darle libertinaje a sus deseos. Y una de las cosas, hermanos, es de que a causa del amor, porque el primer versículo dice, Salomón amó. Y eso, hermano, me lleva al primer principio. Eso me lleva al primer principio. El amor incontrolado, hermanos, a las cosas, a las familias. Y cuando digo a la familia, muchas veces, hermanos, son los hijos, los esposos, las esposas. El amor incontrolado a las cosas, a las familias, y hasta la misma vida nos hace que nos apartemos de Dios. Hermanos, muchas veces amamos más otras cosas que a Dios. Y cuando amamos a otras cosas o amamos a otras personas más que a Dios, es una receta para problemas. Es una receta para problemas. Es una receta de desastre espiritual, y en nuestras vidas, cuando violamos ese primer mandamiento que Dios nos ha dado, que es, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y cuando suplantamos ese mandamiento, hermanos, y nos enfocamos, y el amor, y vuelvo a repetir esa frase que encontré que es preciosa, que dice, el amor incontrolado. Hermano, el amar a las familias, el amar las cosas, o el tener un aprecio hacia las cosas, es algo que Dios nos da, es natural. El amar a la familia es algo que es bueno, es un amor, es una cualidad que Dios nos ha dado. El problema, hermanos, es cuando ese amor es incontrolado y suplanta lo que Dios es en nuestra vida, lo que Dios significa en nuestra vida, la posición que Dios debe tener en nuestra vida. Ay, hermanos, se viene diría, hermano José, una lista de problemas que no es de acabar. Y el problema de Salomón es que Salomón amó
más en este momento a las mujeres. Y muchas veces, hermanos, en la fe, hermanos, en la fe amamos mucho más a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras madres. Y a veces amamos mucho más hasta las cosas materiales, el trabajo. Hermanos, usted se da cuenta, hay personas que no le pueden decir no al trabajo y suplantan ir a trabajar más por estar un día en la casa de Dios. Y comienza a hacer prioridad a otras cosas y violan el primer mandamiento que Dios le ha dado. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios debe ser prioridad en nuestras vidas. Pero el problema es cuando el amor es incontrolado. No es controlado mentalmente, correctamente. Y ponerlo en prioridad como lo que es. Podemos amar a nuestras familias, podemos amar a nuestras parejas, podemos tener pasión para con el trabajo, siempre y cuando Dios sea el que predomine por sobre todas las cosas. Y vuelvo a repetir, el amor incontrolado hacia las personas, el amor, la familia, las cosas, es una receta para desastre. El primer mandamiento que Dios nos ha dado es amarlo a Él, primeramente por sobre todas las cosas. Pero hermanos, cuando se viola eso, se corrompe lo que es el punto de lo que significa Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Causa distanciamiento. Hay unas causas que pasa cuando no amamos a Dios, primeramente no ponemos a Dios, que nos trae tantos problemas. Hay distanciamiento entre uno y Dios. Hay una pereza, porque dejamos de escuchar, dejamos de amar a Dios y dejamos de poner a Dios primeramente y ponemos otras cosas que ante Dios. Ese fue el problema de Salomón. Que en este punto, hermanos, en el versículo 1 dice, Salomón amó, no dice le gustó, amó a todas estas mujeres. Versículo 2, hermano. Gente dice, y aquí va, mire, el amar, ¿no? El amor que es incontrolable, el amor en lo cual no se puede controlar, y cuando suplementa lo que es el primer mandato, trae problemas, trae muchos problemas. Por muy sabio que seamos, hermanos, y ese es el problema de muchas cosas, por muy sabios que seamos todos nosotros, si no nos cuidamos y andamos en todo tiempo con Dios, la carne nos va a doblegar. Nos va a doblegar, hermano. Hermanos, somos como ese vaso que tiene que estarse llenando todo el tiempo y tiene que estar expuesto en la exhortación de la palabra. Yo no entiendo, hermanos, cómo un creyente puede estar tanto tiempo fuera de la comunión con los santos. Yo no sé, yo no entiendo eso. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo me desaparté de las cosas de Dios, me acuerdo que salimos de una iglesia y estabas muchacho, yo todavía, nos salimos, hermanos, y las consecuencias fueron devastadoras. Nos desapartamos, comenzamos a tomar unas actitudes incorrectas. El amor hacia Dios se fue envaneciendo. El pecado, hermano, ya no lo miraba uno como algo que se sintiera mal, sino que lo hacía uno normal. Pero en la fe, yo no entiendo cómo es que siendo hijos de Dios vivamos desapartados de la comunión con Dios. Y podremos decir, hermanos, pero yo tengo comunión en la casa. No, ese es el punto. No es ese el punto. El punto es tener una comunión todo el tiempo con los santos, ser partícipe en el cuerpo de Cristo, en los mandamientos, ser partícipe de la palabra, alimentarnos como iglesia. Y cuando nos apartamos, hermanos, somos presa fácil a nuestra propia carnalidad. Caemos y estamos expuestos más fácilmente a los ataques del enemigo.
¿Por qué? Porque estamos apartados de la comunión con Dios. Ese versículo, el primer versículo, hermanos, es precioso porque y vamos a ver a la edad que él llevó a hacer estas cosas. Por eso les decía que no importa las edades, pero cuando podemos caer en cualquier momento. Y cuando nos confiamos mucho, hermanos, que todo lo tenemos bajo control, es cuando menos tenemos control de la situación. Por muy sabios que seamos, vuelvo a repetir, si no nos cuidamos y andamos todo el tiempo en esa relación con Dios, la carne nos va a doblegar, hermano. Y la sabiduría de Salomón era tan grande, pero de nada le sirvió. De nada le sirvió la sabiduría de Salomón, pues no pudo refrenar su apetito carnal. Hermano, por muy que seamos, hermanos, pero si no estamos en una constante relación con Dios, y no ponemos a Dios primeramente por sobre todas las cosas, vamos, tarde o temprano, vamos a caer. Y nos vamos a desapartar de Dios. Y vamos a comenzar a tener esas actitudes de desinterés. Entonces, amor descontrolado. Versículo 2 dice, y Dios le había dicho, entonces, gente en la cual Jehová, Dios, había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues Salomón, ¿qué dice? Salomón se juntó con amor. Eso me lleva al segundo punto. Un amor incontrolado que no sea a Dios, nos ciega de escuchar a Dios. Vuelvo a repetir, un amor incontrolado no es el de Dios, que no ponemos a Dios primeramente, nos lleva a no escuchar a Dios. ¿Y cómo dice eso? Y usted mira, pero ¿cómo? No entiendo eso. Ahí está el pasaje. ¿Qué le había dicho Dios a Israel? Les había prohibido no meterse con todas estas mujeres de todas estas naciones. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, sabía que tarde o temprano, si ellos se unían a ellas, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a caer en el mismo pecado, idolatría que esas naciones eran. Israel era el foco, hermanos, era la lumbre de todas estas naciones. Pero muchas veces Israel, cuando caía y se unía con otras naciones, ¿qué pasaba? Pasaba a ser naciones idólatras. No había ninguna diferencia, hermanos. En los tiempos de ahora, el creyente que se desaparta de Dios, no hay ninguna diferencia con el impío. Dios le había mandado a Israel, hermanos, a no unirse con todas estas naciones, ya que eran naciones paganas y sabían que si ellos se unían a ellas, iban a ser llevados e inducidos a la idolatría. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando dejamos de obedecer y escuchar a Dios. Cuando dejamos de obedecer y escuchar a Dios y nos dejamos llevar y guiar por otros, somos influenciados a hacer lo que otros dicen, a lo contrario que es la palabra. Hermano, ahorita muchos creyentes son influenciados por el mundo. Muchos creyentes han sido influenciados por el mundo, por hombres naturales. Y Pablo y el apóstol Pedro dijo, ¿qué es lo que dijo? Estar firmes y no sean influenciados por hombres, dice. Pero eso lo hemos visto ahora. Hermanos, tarde o temprano, cuando el amor es desenfrenado, cuando nos dejamos de amar primeramente a Dios y lo suplementamos con otros tipos de amores a otras personas, oh, hermanos, vamos a caer y vamos a pecar. Y muchas veces, hermanos, dijéramos usted, no, pero yo no ando fornicando,
yo no ando adulterando, yo no ando robando, yo no ando diciendo estas cosas. Hermano, meditemos mucho más y pensemos las otras cosas que Dios nos manda que hagamos. Por eso dice la Biblia que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios, hermanos, no necesitamos, hermanos, andar adulterando o fornicando, pero en nuestras actitudes, en nuestras rebeliones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, en la manera de ver cómo hacer las cosas y meditar humanamente, porque muchas veces, hermanos, nuestros pensamientos nos llevan al accionar y los pensamientos son incorrectos. Nos es pecado. Y cuando somos influenciados por estas personas, hermanos, pecamos contra Dios. Dios sabía que Israel iba a apartarse en el momento de que se uniera con estas mujeres. Por eso dice ese versículo, Dios, vuestros corazones irán tras sus dioses. Y eso, hermano, de que he escuchado muchas veces de que en eso de andar, cuando uno anda de noviazgo con una persona inconversa, mucho tiempo, muchas veces el pensamiento es de que, por medio de mi testimonio voy a alcanzarlo. He escuchado eso todo el tiempo. Cuando un creyente anda buscando afuera pareja o qué sé yo, y creen que con su testimonio van a alcanzarlo para la fe. No, hermanos, es más probable que uno caiga al mundo a que ellos vengan con uno. Porque tienen una influencia, hermano. El mundo tiene influencia. Y cuando dejamos de ver a Dios, el mundo nos influye. El mundo nos hace que pequemos y desobedezcamos y dejamos de escuchar a Dios. Cuando el oído está así hacia los demás, hermanos, las circunstancias son los problemas y las consecuencias son duras. Dejamos de confiar en Dios, hermano. El problema es a quién estamos escuchando. Salomón en este momento no estaba escuchando a Dios. Dios le había dicho, Salomón no estaba escuchando a Dios. Versículo 3. Y dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres, reinas, dice, y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron el corazón de Salomón. Imagínense tantas mujeres. Yo no entiendo cómo Salomón. En primer lugar, creo que el Señor nunca aprobó eso, ¿verdad? Para comenzar, no es que eso es narrativo, la historia de Salomón, pero hay principios, hermanos, que podemos obtener de acá, que podemos aplicar y aprender de acuerdo a lo que estos hombres pasaron. Tantas mujeres, imagínense. Y todas ellas lo llevaron a apartarse ¿de quién? De Dios, desviaron el corazón de Dios. Y ese es el problema, hermanos, cuando nosotros desenfrenadamente amamos a otros más que a quién, a Dios. ¿Qué pasa? Nos desapartamos de Dios. Nos desviamos de Dios. El tercer principio, hermanos, es que el amor incontrolado que nos ensordece a escuchar a Dios nos lleva a desviarnos de Dios. No solo el amor incontrolado nos hace pecar con Dios, sino de que nos desvía ¿de quién? De Dios. Hermanos, muchas veces escuchamos más hasta lo que los hijos dicen para con los padres, o lo que el amigo dice. ¿Qué consejo le puede dar un hombre a un hijo de Dios? ¿O por qué uno va a obedecer al mundo y no obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque nuestro oído está en otro lado. Nuestra mente está en otro lado. Y el amor, hermanos, que profesábamos para con Dios, que es por sobre todo, amarás a tu Dios, ahora se desvía
y se convierte en amarme a mí mismo, mi conforte, amar a mis hijos más, amar el trabajo más. Y es un problema porque cuando uno no escucha a Dios, peca contra Dios, y cuando uno no peca contra Dios, se desvía de Dios. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado lo hace a uno que se desvíe, se aparte de Dios. Debido a eso, nuestras vidas se turban, hermanos, y cometemos muchas faltas y pecamos mucho para con Dios. Todo por no escuchar a Dios y confiar en nuestra propia manera de pensar, de ver, de actuar. Si lo amáramos a Él, verdaderamente amamos a Dios, hermanos, como Dios nos manda. Yo pienso de que no amamos a Dios como Él nos pide, hermano. Nuestro amor es condicional. Nuestro amor es tan sublime, tan ligero. Y esa es la verdad, esa es la realidad de la iglesia hoy en día. Que profesa amar a Dios, hermanos. Profesa obedecer a Dios. Dios les ha dado los mandatos. Dios les ha dado los estatutos. Y más sin embargo, no los captamos. Y debido a eso, hermanos, Salomón se mete en un problema tan grande. Versículo 4. Se desvió. ¿Se desvió a causa de quién? ¿De las mujeres? ¿Se desvió porque amaba más a quién? A las mujeres que a quién? Que a Dios. En el momento que nosotros amamos las otras cosas, hermanos, nos desviamos de Dios. Y cuando Salomón, hermanos, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, y miren lo increíble de esto, que Salomón siendo viejo, hermanos, está actuando de esta manera. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿qué pasó? Inclinaron su corazón tras ¿qué? Tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Debido a que muchas veces, hermanos, oímos a otros y amamos más a otros que a Dios, eso tiene una gran influencia en la obediencia a Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas. Salomón, hermanos, el ejemplo claro de qué tanta influencia puede tener una persona cuando uno deja de ver a Dios. Mírese la influencia que puede tener la persona hasta en la manera de obedecer a Dios, hasta en lo más mínimo. ¿Qué tanto poder tiene mentalmente? Estas mujeres controlaron a Salomón. Todo porque Salomón no podía controlar su amor para con ellas. Y lo indujeron, hermanos, a pecar contra Dios. La conducta de vivir una vida correcta para con Dios había terminado. Y esa es una gran verdad, hermano. Cuando la gente nos influye, cuando la gente se vuelve una influencia grande y controla nuestras vidas, así como podemos observar, hermanos, con Salomón, y todas estas mujeres causan estragos. Por eso dice ese versículo, dice que dice, y el corazón, y no anduvo como el corazón de su padre. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemón, ídolo abominable de Moab,
en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecieron sacrificio a sus dioses. Mire, hermano, lo que pasa. Una vez que la persona es controlada, una vez que la persona deja de amar más a Dios, una vez que la persona ya Dios no es su prioridad, ¿qué pasa? Lo lleva a desapartarse, lo lleva a dejar de escuchar, lo lleva a dejar de ser guiado por Dios. Y no solo eso, hermano, sino de que la palabra que debería ser la que lo exhorte a no cometer las cosas, ya no tiene, ¿qué? La eficacia. ¿Por qué, hermano? Porque es un problema, hermanos, cuando creemos que todo lo tenemos bajo control. Por eso en el versículo ese 10 el capítulo 10 de Corintios, dice, es esencial que digamos, aquel que quiere estar firme, dice, mire que no caiga. Y el otro principio es debido a lo sordo de escuchar a Dios, hermanos, y de poner los oídos en otro. Las consecuencias es que el pecado, hermano, se muestra palpable en nuestras vidas. Fíjense que Salomón fue influenciado de una tan gran manera, hermanos, que lo llevó a una idolatría, algo en lo cual Dios le había dicho a Israel cuando le dio la ley. Y uno de los 10 mandamientos es, ¿cuál es? No te harás dioses, dice, ajenos, ni en el cielo, ni en la tierra. Y Salomón sabía eso. Salomón sabía eso. Salomón sabía que Dios les había prohibido a Israel unirse con las mujeres. Salomón sabía lo que era la idolatría y que tanto Dios la odiaba. Era abominable, dice, ¿para quién? Para Dios. Mas sin embargo, hermanos, cuando uno se desaparta y cuando uno, hermanos, deja de ver a Dios, cuando uno deja de amar a Dios y tener a Dios por sobre todas las cosas, el pecado, hermanos, se resulta como nada. Y él, sabiendo los estatutos de Dios, hermanos, tomó por hacerlo. El diablo es astuto, hermano. El diablo es astuto y no necesitamos edificar altares. En los tiempos de ahorita, hermanos, no necesitamos tener estatuas. No necesitamos tener en nuestros hogares candelas o qué sé yo. ¿Cómo el diablo nos ha llevado a la idolatría ahora? ¿Cómo el diablo ha inducido al creyente a ser idólatra, hermanos? Pero exactamente, hermanos, cuando amamos los hijos, cuando amamos la familia, cuando amamos lo material, cuando suplementamos todas estas cosas, hermanos, y ponemos a Dios como 3 o 4, pasamos a ser unos idólatras. Y esa es la realidad. Que muchos de nosotros tenemos templos edificados en nuestras vidas, hermanos, espirituales, y somos muchos idólatras, porque idolatramos la familia, idolatramos el trabajo, idolatramos las cosas, idolatramos nuestra propia vida y nuestro confort y nuestro propio bienestar y comodidades, y dejamos de escuchar y de oír y de seguir y de obedecer a Dios, a lo que Dios nos ha dado. Hemos dejado de escuchar a Dios. Hemos dejado de escuchar el consejo de su palabra. Hemos preferido escuchar a otros. Nos hemos cegado. Nos hemos hecho sordos a sus mandatos. Y todo por excusarnos. Todo porque nuestras prioridades son otras. Y así como Salomón estaba actuando, hermanos, muchos actuamos así. Muchos actuamos así hoy en día. Estamos cometiendo un adulterio y una fornicación espiritual al no oír y a obedecer a Dios y ponerlo a Él por sobre todas las cosas. En Juan 14:15
Es un versículo muy conocido por todos ustedes. Dice el Señor Jesús, dice esto: si me amáis, lo conocemos, ¿no? Si me amáis, dice, la pregunta es, ¿lo amamos suficiente para guardar sus mandamientos? Esa es la pregunta que muchos nos deberíamos de hacer. Porque en realidad, en la práctica, hermanos, creo que este pasaje no lo practicamos. Samuel, hermanos, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 15, el versículo 22, cuando Samuel amonestó a Saúl, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Dice Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos, queremos muchas veces apaciguar, sentirnos bien, haciendo cosas externas, pero en la obediencia de lo que Dios pide para con nosotros, no hay nada. Por eso este versículo es precioso, porque eso muestra la realidad de muchos en la iglesia hoy en día, que traen sus diezmos, traen obras, hacen, pero en la práctica de obedecer su palabra, hermanos, están lejos. Y muchas veces, hermanos, eso no tiene nada de sentido, lo externo no tiene sentido. El obedecer a Dios es lo más importante, el obedecer su palabra, que los sacrificios. Por eso dice el Samuel, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. El versículo 9 termina con esto hasta el 11. Mire lo que Dios, hermanos, no se queda viendo cómo sus hijos se desparraman, y el que Dios ama, Dios lo va a visitar. Versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Por qué se enojó Dios con Jehová con Salomón? Por su desobediencia, porque había hecho lo malo, porque estaba actuando de una manera en la cual no era correcta. Y Dios se enoja, hermano, y Dios se enoja con nosotros cuando no obedecemos a su palabra. Y muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan las cosas, ¿no? Si solo pensáramos, si solo meditáramos en nuestros pensamientos y las cosas que hacemos y cómo actuamos. Versículo 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y el versículo 12 termina diciendo esto, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé, dice, de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Cuando pecamos contra Dios, hermanos, hay juicio, hay una disciplina y es fuerte. Muchas veces las consecuencias son duras y todo es por nuestra propia insensatez, nuestra falta de hacer lo correcto. Y fíjense, hermanos, que Salomón pagó el precio. Salomón pagó el precio de su pecado al actuar y vivir de una manera carnal, pecaminosamente. Y asimismo, el no obedecer a Dios nos trae a nosotros muchas consecuencias, muchos males, hermanos. Muchos nos debilitamos espiritualmente. El hecho, hermanos, de que tomemos las cosas a la ligera, el hecho que creamos que tenemos controlado y que nada nos va a pasar. Mire, hermanos, desde el momento que usted piense, cuando mire situaciones en la vida de otros creyentes, en el momento que usted piense que a usted no le va a pasar, déjeme decirle que en ese momento usted está
está viviendo muy confiadamente. Y me gusta, mire, encontré esto. Hagamos una pausa de lo que era Salomón. Número 1, Salomón, hermanos, a su vejez se deja llevar por pasiones juveniles. Imagínense, Salomón a su vejez, a su edad ya mayor, se deja guiar por pasiones juveniles, pasiones carnales. 2, que un hombre tan sabio como Salomón, y como lo dice su palabra, llegase a la insensatez por la influencia de las mujeres de pecar. O sea, un hombre sabio, hermano, por la influencia y llegó a ser insensato por causa de las mujeres. Imagínese de sabio a insensato. A su vejez caer en pasiones juveniles. 3, que aquel que advirtió acerca de las mujeres peligrosas y de lavar a las mujeres de una manera tan descontrolada, cayese tan espectacularmente en un problema tan grande como él cayó. Salomón, hermanos, en Proverbios 7:26 habla de eso, de lo que causa la mujer y los males, lógicamente la mujer inicua. Y él había hablado de eso. Y en su vida, hermanos, él cayó en eso. Y a su vejez, él cayó en eso. Y 4, que un hombre tan piadoso como era Salomón y con tanto celo por el servicio de Dios y por la verdad llegase ahora a tal extremo de impiedad. Y ha pasado mucho, ¿no? Se han dado cuenta que muchos creyentes celosos, apasionados, han caído. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque dejaron lo que dice la palabra, lo que es el primer amor, ¿no? Amar a Dios, hermanos. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Lo que Él significa, hermanos. Lo que Dios significa en nuestra vida. ¿A dónde tenemos a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo lo tenemos? Dice nuestro hermano pastor que todo es prioridades, ¿no? Vivimos en una vida en la cual todo es prioridades, hermano. Y pareciera de que Dios es la prioridad 4 o 5, ¿no? La familia la primero, la familia lo segundo, el trabajo lo tercero, nuestro bienestar muchas veces es el primero. Y Dios, pues Dios está ahí. Dios está ahí, Dios puede esperar. No, hermano, Dios sigue siendo Dios. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Cuando nosotros no entendemos, no especificamos y corregimos prioridades en nuestras vidas. Que los males no los vive Dios. Los males nos sufrimos nosotros por nuestras propias imprudencias. Entonces, ¿cómo es de decir a todo esto? Pues, ¿cómo podemos decir? Es fácil, hermanos, enseñar, ¿no? De todas estas cosas. Y cuando uno no las está viviendo, apuntarlas. El problema es cuando uno las vive, hermanos. Cuando uno pasa por esto. Salomón habló de la mujer, y más sin embargo, ahora él está viviendo. Es de tener cuidado, hermanos, cuando hablamos y cuando queremos enseñar en este aspecto, porque podemos caer. Podemos caer. Por eso, hermanos, es necesario estar en una constante. Es necesario, es esencial, hermanos, estar constantemente en la palabra y en lo que es en la comunión. Escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Número 1, escuchar a Dios. Número 2, escuchar a Dios. Número 3, escuchar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si Salomón, siendo Salomón, cayó. Si David, siendo David, cayó. Imagínense nosotros. Por eso vuelvo a repetir ese versículo de 1 Corintios, capítulo 10. El versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si algo podemos saber es que esto nos muestra qué tan débiles somos.
Esto nos tiene que mostrar qué tan débiles somos nosotros mismos. Y si la gracia de Dios no está con nosotros, hermanos, somos presa fácil. El consejo, mire hermanos, la gracia tiene tres cosas. La gracia, hermanos, es la que nos salva. La gracia, hermanos, es la que nos lleva a mostrar a Dios. Por la gracia es que crecemos en la palabra de Dios. Por la gracia es que podemos vivir correctamente para con Dios. Pero si no estamos, hermanos, en una constante llenándonos de la palabra, somos presa fácil. El consejo, hermanos, es de vivir constantemente dependiendo de quién, de Dios, de su gracia, no de nosotros mismos, no de pensar de que todo lo tenemos controlado, que todo está meticulosamente planeado, esperar de que, oh no, mira, yo sé lo que estoy haciendo, hermanos. No se confíe en usted mismo y en su propio pensamiento y en su propio razonamiento. Escuche a Dios, haga lo que Dios le pide a uno que haga. El peligro que representa a nuestras propias conformidades, hermanos, el escuchar a otros más que a Dios y el amor y poner a otros y lo material como prioridad sobre Dios, trae muchas consecuencias. Es peligroso, hermano. Es peligroso. Temamos. Pues no sea que habiendo corrido bien, seamos estorbados a llegar al punto en lo cual es la meta. Gálatas 5:7, termino con esto diciendo, mire. En Gálatas 5:7 dice esto. ¿Están todos ahí? Gálatas 5:7 dice, vosotros corráis bien, dice, ¿verdad? ¿Corráis? Vosotros corríais bien. Correcto. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorba? ¿O quién nos estorbó, para no obedecer a la verdad? Imagínense, vosotros corríais bien, pero ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos está estorbando a nosotros para no obedecer a la verdad? ¿Sabe quién nos está estorbando? La familia, nuestro conforte, nuestras, Facebook dirían ahí, familias, hermanos, el trabajo, nuestro confort, nuestro propio bienestar, el mundo, la sociedad, está estorbando al creyente hoy en día para obedecer la palabra de Dios. Por eso ese versículo 10 de Corintios, 1 de Corintios dice, el que se crea estar firme, mire que no, porque es el día que se crea más confiado, hermanos, es cuando más pronto está para caer. Dios, hermano, nos manda que le obedezcamos a Él. Y si en el momento de que dejamos ver a Dios, desde el momento de que dejamos desobedecer a Dios, desde en el momento en que dejamos de amar a Dios y ponerlo a Dios como el tercero y el cuarto en nuestras vidas, ténganlo por seguro, hermanos, que vamos a caer como cayó Salomón. Tenemos que estar en una constante conexión con lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué es necesario la iglesia, hermano? ¿Por qué es necesario estar expuesto en la congregación? ¿Por qué es necesario estar como cuerpo de Cristo? Porque es aquí donde, hermanos, donde nos alimentamos. Es aquí donde, hermanos, donde encontramos el conforte. Somos el cuerpo de Cristo. Es aquí donde nos exhortamos, aprendemos, nos preparamos. Es aquí donde celebramos y las ordenanzas de Dios. Tenemos comunión los unos con los otros. Pero ¿quién está estorbando? ¿A quién estamos escuchando? Como dice Gálatas. ¿De dónde estamos absorbiendo el consejo para no obedecer? Pero es que mis hijos me dicen que no vaya a la iglesia. Pero es que en el trabajo no nos permiten. Créame que sí, hermano.
Si supiéramos a quién seguir primero, dejáramos de poner todas esas excusas. Cada quien, hermanos, dará cuentas, dice la palabra, de sus acciones. Cada uno, dice, nos presentaremos ante el trono de Dios para ser juzgados por todas nuestras obras. Y muchos, hermanos, muchos van a entrar sin nada que mostrar. Por eso, una de las cosas de que muchas iglesias cuestionan es de que como no hay un esfuerzo, se pierde la salvación. No está hablando nada de eso. Somos salvos por gracia. Pero cuando nos presentemos a Dios, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a mostrar? ¿A quién estamos escuchando, pues? ¿Quién nos está estorbando? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿no? ¿A quién estamos amando más? ¿A quién? Hermano, el consejo es que todos estamos expuestos y todos tenemos que tener cuidado. No nos confiemos. No nos confiemos, hermanos. Mejor escuchemos a Dios, dependamos de Dios y obedezcamos a Dios. ¿Verdad que sí? Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos haya exhortado, ¿no? Y esto es para todos nosotros, que Dios nos ayude a poder entender su palabra y poder escuchar y poder practicarla, hermanos. Más que escucharles, practicar la palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta noche ya. Gracias por este grupo de hermanos que tú has puesto en sus corazones, Señor. Les has dado la convicción, les has dado la fuerza, les has dado, Señor, el ánimo de poder estar acá como hijos tuyos, Señor, como iglesia, en este recinto. Gracias por tu consejo, porque tu palabra es fiel, Señor, y si algo podemos ver y aprender de todas estas cosas, de todos estos hombres que tú usaste, Señor, es que somos débiles. Y si no estamos, Señor, en ti, si no estamos absorbiendo, si no estamos conviviendo continuamente contigo, somos presa fácil para el enemigo. Somos débiles, Señor, y es por eso que tenemos que estar en una constante, Señor, llenándonos de tu palabra, teniendo esa comunión como hijos, como congregación. Padre, danos la fuerza, danos esa convicción que necesitamos, danos no ánimo, Señor, sino de que disciplina, que podamos entender lo que significa, Señor, amarte. No solo amarte, Señor, en las palabras, sino en la práctica, Padre eterno. Que el amor se muestre en la práctica, Señor, y no solo en las palabras. Sé tú en nuestras vidas como prioridad y ayúdanos, Señor, a poder ponerte a ti por sobre todas las cosas, sabiendo, Señor, que para todo hay tiempo, para todo hay espacio, pero si tú estás en nuestras vidas como prioridad, Señor, lo demás tú lo ordenas y podemos disfrutar de todas esas cosas que tú nos das, las familias, el trabajo, los hijos, lo material, pero que nunca todas estas cosas suplanten lo que es ese primer mandato que tú nos has dado. Se lo diste a Israel y se mantiene con nosotros, Señor, cuando tú dijiste, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el nombre maravilloso, eterno de nuestro Señor Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Frank. Gracias por este estudio. Y la verdad que sí, hermanos, el mundo es el enemigo, ¿verdad? Tiene
al mundo influenciado ahorita con eso de la autoestima, del amor propio, del ámate tú primero. Eso es lo que veo mucho en las redes sociales, ¿verdad? Ámate tú primero para que aprendas a amar, tú puedes, tú solo puedes. ¿Y qué es lo que hace? Como dice Fran, dejar el mandamiento a un lado, ¿verdad? El miércoles pasado venía con mis hijos y dije, les voy a preguntar, les hice una pregunta. Les dije, hijos, les dije, ¿a quién aman más? ¿A mamá y a papá o a Dios? Me sorprendí porque me contestaron bien, me dijeron a Dios. Solo que no me contestaron, les pregunté por qué aman más y se quedaron, no me supieron contestar, pero les dije, pues lo poco que les pude explicar, les dije que estaba bien, que ese es el primer y gran mandamiento, amarás a Dios. Y que Dios quiere Dios es un Dios sabio y Dios quiere que lo amemos primero a Él porque Él sabe, ¿verdad? Cuando uno ama más a los hijos, les hace uno un daño. Cuando los tienen que castigar, no los castiga. Les da, muchas veces venimos de no tener nada y cuando tenemos algo decimos, mis hijos les voy a dar lo que yo no tuve. Y empieza el amor a los hijos, a amar más, a veces hasta dice, yo puedo dejar de comer, pero mis hijos no, es la frase, ¿verdad? La frase que uno dice. Y error porque sí es cierto, o sea, están los hijos, estoy yo, pero si uno va primero a Dios, Dios va a proveer para uno. Entonces yo le estaba diciendo a mis hijos que Dios es sabio. Cuando uno lo manda a uno a amar a Él, es porque le digo, si yo amo más a Dios, me va a dar el entendimiento para amarlos correctamente a ustedes, para ser un mejor esposo, para ser un mejor padre, un mejor persona en la sociedad. Y así es, hermanos. Por eso Dios es sabio y sabe. Simplemente que el enemigo pues nos pone ahí los obstáculos, ¿verdad? Bueno, pues hermanos, vamos a continuar. Vamos a invitar a nuestro pastor que nos va a llevar en oración las peticiones. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Espero que ustedes oren en su casa, oren por mí, hermanos, así como pues oramos por ustedes, ¿verdad? Creo que me acuerdo yo, hermanos, que en el seminario, bueno, allá en San Fernando, el pastor predicó sobre la necesidad del pastor de tomar tiempo para con Dios, pero puso todo el énfasis en él, en el pastor, el hombre de Dios, como que si el enfoque fue el hombre de Dios, hasta regaló libros, ¿verdad? Que tenía que él prepararse, él alimentarse, él. Y en cierta razón tenía razón, pero no siguió el siguiente paso. El siguiente paso era tener la comunión con Dios, llenarse del Espíritu de Dios, unido a Dios. Y ahí está la clave. Le vino un problema, hermanos, problemón, ahí pasó, ni dormía, con unas grandes cegueras por lo mismo, y ese es el problema. En cierto sentido, los pentecostales tienen razón, hermanos, porque buscan al Espíritu Santo, buscan la presencia de Dios, y buscan al Espíritu, pero en otro sentido, ¿no? Porque dice que no lo tienen, y andan queriendo tener experiencias. Pero yo creo que el cristiano, hermanos, esa es una imitación. Pero yo creo que el triunfo es tener unas expectativas largas, una visión grande, hermanos. Porque en el momento que uno dice, ya cumplí, ya avancé, ahí vienen los declives, hermanos. Uno sube y ya piensa que llegó a la cima y no, hay todavía más que subir. ¿Verdad? Entonces, la llenura del Espíritu, hermanos, es importantísimo. Vamos a orar. ¿Tienen peticiones, hermanos? Levanten las manos. Ok, vamos a orar. Y vamos a orar por los hermanos que están en línea también. Porque yo creo que en este sentido, hermanos, todos tenemos necesidad de orar. Todos de vez en cuando, hermanos, nos pega una arrastrada el diablo. Yo quisiera que fuéramos pero somos como
esas, ¿cómo se llama? Una carrusel, ¿no? Carrusel que, no, carrusel, las montañas mágicas, ¿cómo se llaman? Sí. Subimos y nos venimos de pique de un solo, hermanos. Y esa es la vida cristiana. No somos perfectos. Si los hombres de Dios pecaron y muestra realmente lo que el hombre es, son inconsistentes. Somos muy inconsistentes. Y todos fallaron, hermano, del Antiguo Testamento. Pero falló, ¿verdad? Así es que, hermanos, inclusive Pablo también falló en su orgullo. Y todos estamos susceptibles a esta situación, un problema universal que somos nosotros, hermanos. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Padre bello, Padre amoroso, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablaste y nos hablaste duro, Señor. De que todo, Señor, empieza contigo. Tú es el que nos das el poder. Tú nos das la fuerza para seguir, nos das las bendiciones, Señor. Y entiendo que a veces tú retengas, Señor, las bendiciones por lo que somos. Porque en vez de ser bendiciones, Señor, nos arrastran a pecar y a negarte a ti, Señor. Ayúdanos a aprender de Salomón, Señor, de tanta abundancia, tanta sabiduría, tanta riqueza, Señor. ¿Y en qué terminó? En vicios, en mujeres, en idolatría. Ayúdanos a comprender esa situación, Señor, y ser conformes con lo que tú nos das. Perdona nuestra idolatría, perdona, Señor, porque nos preferimos nosotros todo el tiempo, Señor. Y lo que menos hacemos es seguirte a ti, trabajar para ti, servirte a ti, Señor. Haz que tu obra se haga en nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos llene. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras transgresiones, perdona nuestras rebeldías, Señor, porque cada una nos aparta de ti. Ayúdanos a tener los valores que tú te mereces, Señor. Amarte a ti sobre todas las cosas. La familia después, Señor, el trabajo. Y, Señor, gracias por la casa que tú nos has dado, Señor, que es la iglesia. Bendice a mis hermanos que, pues, son fieles, Señor, que te buscan, que comen, que te necesitan, que tienen sed de ti. Porque tu palabra dice, estos serán saciados. Ayúdanos que si tenemos sed de justicia, Señor, porque, Señor, tú has prometido tantas bendiciones en el Evangelio, Señor, al pobre de espíritu, al que llora por sus pecados, Señor, y lo resiente, y tiene sed de justicia, Señor. Ayúdanos a buscarte, pues, llénanos, Señor, de tu amor, de tu paz, de sabiduría de hacer lo correcto, Señor. Te pedimos por las necesidades de nuestros hermanos, de mis hermanos. Danos, Señor, trabajo, danos el pan de cada día. Gracias porque has sido fiel. Señor, danos un lugar donde podamos servirte. Un lugar, Señor, donde podamos alcanzar a gente, Señor, a predicar el Evangelio que tú nos has dado, Señor. Sí, Padre, primero a ti, luego atiende, Señor, nuestras necesidades. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por mis hermanos que nos están viendo, que han perdido familiares, que están enfermos, que tienen problemas, Señor, que pues tienen también necesidad, sed de ti, Señor. Tócalos, guárdalos, Señor. Confiamos que tú eres todopoderoso, Señor, que no hay nada imposible para ti, Señor. Que, Señor, eres maravilloso y más grande de lo que podemos pensar y sentir, Señor. Eres el Dios de la creador, dueño de todo, Señor. Tú hablaste y se hicieron los cielos y la tierra, Señor. Qué poder, qué manifestación a la que tú tienes, Señor. Pero, Señor, eres un Dios que se esconde, que mira en silencio,
que en silencio espera que te ser glorificado, que viniste y te hiciste uno de nosotros y moriste en la cruz, te humillaste, Señor, pero que te mereces la gloria, la honra. Eres el Dios majestuoso, sin igual, nadie se compara a ti, Señor. Todos son ídolos, todos son falsos, todos son mentira. Ayúdanos, Señor, perdónanos a nosotros, haznos pues reconocerlo, lo majestuoso, Rey de Reyes que tú eres, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdales pues. Rogamos por mi hermano Pedro, fortalécelo, Señor. Te pedimos por Walter que tú lo levantes. Te pedimos por mi hermana Magda, Señor, que está enferma. Señor, permite que se recupere. Gracias por mi hermana Silvia, que estuvo enferma. Ahora ya corre como conejo, Señor. Te pido por mi hermano Napo también, por su operación, por sus heridas. Sánala, Señor. Por mis hermanos que han sido vacunados, que están sufriendo dolores del COVID, Señor. Gracias porque nos has protegido, porque nos has ayudado, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdanos pues, úsanos para tu gloria, Señor. Perdónanos y que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Gracias, pastor, por llevarnos en oración. Bueno, hermanos, vamos ya al final de nuestro servicio. Vamos a cantar nuestro último himno. Es el himno 30 en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Jesús dice, así como honremos al Padre, así también honrar al Hijo, dice. Y no solo le damos la honra, sino toda la gloria a Él. Y ese es el himno del que vamos a cantar. Gloria demos al Salvador. Pongámonos de pie, hermano. Gloria demos al Salvador.
este himno en el que puso el pastor trae una estrofa más, ¿verdad? Pero está bien, hermanos. Bueno, hermanos, ya casi estamos al final. Solo recordarles que ahí están los platos para el que gusta ofrendar. Saben que Dios ama al dador alegre, dice. Y bueno, pues, hermanos, anuncios, hermana. El domingo 10, ¿va a ser 10:30 o a las 10? Domingo a las 10, hermanos. Y bueno, pues, hermanos, vamos a despedirnos en oración. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, y oremos. Padre amado, Dios bueno, gracias, Señor, por este momento que nos das de venir aquí como hermanos a glorificar tu nombre, a darte honra, gloria, Padre. Gracias porque eres bueno, porque hasta aquí, Padre, tú nos cuidas. Hasta aquí, Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Gracias, pues, Padre, por esa exhortación, por tu palabra, porque no solo de pan vivimos, Padre, sino de toda palabra que viene de ti. Es el alimento que nuestro espíritu necesita, Señor, para vivir el día a día. Gracias, pues, Padre. Ahora, Padre, nos despedimos y pongo en tus manos a mis hermanos, mi familia, mi vida, Señor, a los que nos ven. Guárdanos en el camino a casa. Cuídanos de cualquier peligro, de cualquier mal, Señor, que tú eres poderoso y tú puedes todo, Padre. También, Padre, te agradecemos por todo lo que estuvimos haciendo en este día, Padre. En tus manos lo ponemos y oramos agradecidamente, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.